Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. En el día de hoy vengo a explicar el ejercicio 4 de ecuaciones diferenciales. Entonces me presento, mi nombre es Santiago Rosas. Entonces acá muestro mi documento de identidad. Bueno, entonces continuando, entonces empecemos. Entonces yo elegí el ejercicio de la letra, el ejercicio 4, letra A. Entonces, en donde dice aplicación de modelo de crecimiento poblacional. Un experimento en laboratorio muestra que una colonia de bacterias tiene un crecimiento que es proporcional a la cantidad presente en un tiempo t. Inicialmente cuenta con 200 bacterias. Después de 5 horas, la colonia de bacterias ha crecido un 25%. ¿Cuántas bacterias habrá en la colonia después de 10 horas? Entonces nos dirigimos a nuestros datos. Entonces decimos que vamos a empezar a desglosar como tal todo el enunciado. Entonces nos vamos a guiar por las preguntas orientadoras. ¿Cuál es el enunciado del problema que me corresponde resolver? Entonces, como les decía, un experimento en el laboratorio muestra una colonia de bacterias. Tiene un crecimiento proporcional a la cantidad presente en un tiempo. Entonces tenemos nuestra condición inicial, que es población de bacterias en cero, nos da 200 bacterias. La segunda condición nos indica que después de 5 horas la colonia ha crecido un 25%, lo que significa que tenemos una segunda condición que es población de bacterias en 5 horas. Nos da un valor de 250 bacterias. Entonces, y tenemos pues la pregunta de cuántas bacterias habrá en la colonia después de 10 horas. Lo segundo nos dice cuál sería el bosquejo, diagrama o gráfica que explica la situación del problema planteado. Entonces acá tenemos la gráfica. Entonces en la explicación es cómo logramos analizar en el enunciado, podemos deducir que la situación del problema la podemos representar por medio de una gráfica, en donde analizaremos n cantidad de bacterias versus tiempo, en donde el eje Y será reflejado la población de bacterias y X será reflejado el valor de tiempo. Podríamos representarlo con el siguiente gráfico. Entonces, como les venía diciendo, entonces en el eje Y sería la cantidad de bacterias y en el eje versus tiempo sería X. Entonces, que nos representaría ya pues nuestro tiempo. Entonces, continuamos. En el punto 3 nos dice cuál es la ecuación diferencial que modela la situación problema. Entonces tenemos de población y tenemos de población en tiempo o Y en tiempo igual a constante de población. Entonces donde P es la cantidad de bacterias en el tiempo y donde K es la constante que debemos hallar. Entonces nos dice resuelva la ecuación diferencial analíticamente y usando GeoGebra y pegué el pantallazo. Bueno, entonces acá vamos a primero a solucionar nuestra ecuación analíticamente. Entonces decimos la ecuación dada es una ecuación diferencial separable. Entonces tenemos dp sobre p igual a constante de t. Luego integramos, entonces nos quedaría integral de p sobre p igual a integral de k de t, como acá lo veníamos indicando en la ecuación. Entonces sabemos que la integral de 1 sobre p, que es la población bacteriana, es logaritmo natural. Entonces decimos que in de p es igual a constante de tiempo más constante. Aplicamos la propiedad exponencial, en donde decimos que población de tiempo es igual a constante de tiempo más constante. Determinamos la ecuación general. Entonces decimos que tenemos nuestra condición inicial,
que es P en 0, que es 0 tiempo, equivale a 200 K por 0. Entonces decimos nuestra población en tiempo es igual a 200 constante de tiempo. Calculamos K, es decir, la constante, usando la segunda condición, la cual nos indica que después de 5 horas la población de bacterias aumentará un 25%. Es decir, entonces tenemos la población en 5 horas es equivalente a 250. Sustituimos la ecuación, entonces decimos que 250 igual a 200 exponente de 5000. Dividimos, nos quedaría 250 sobre 200 igual a exponente de 5000. Simplificando, 5 sobre 4 igual a exponente de 5000. Aplicamos logaritmo natural en ambos lados, entonces podemos deducir que nos quedaría constante igual de logaritmo natural, que nos daría 1.5 al dividir 5 sobre 4 sobre 5, y entonces nos daría el logaritmo natural de esto acá, como lo estoy subrayando, nos daría 0,2231. Eso lo dividimos en 5. Entonces nuestra constante quedaría 0,0446. Sustituimos nuestra ecuación inicial. Entonces decimos que población equivale a tiempo. Entonces podemos deducir que 200 exponente de 0, que fue el resultado que nos dio la constante de 0,0446. Entonces decimos que nuestro quinto punto dice que grafique con GeoGebra el campo de direcciones. Interprete el campo de direcciones asociado a la ecuación diferencial y diga con sus palabras qué ocurre alrededor de la condición inicial. Entonces nos dirigimos acá a GeoGebra. Entonces, como podemos ver, tenemos nuestra función, entonces que es el resultado que nos había dado anteriormente, 0.0446. Tenemos nuestra condición inicial, que es y0 igual a 200. Entonces acá realicé como el procedimiento que tiene GeoGebra. Entonces, pues acá digamos que no está como tal este valor, pero sí podemos dividir 223 en 5000, el cual nos va a dar 0.0446. Entonces, acá dice el campo direccional. Como podemos observar acá también tenemos la gráfica que va aumentando exponencialmente. Continuando con nuestro problema, entonces tenemos nuestro último punto, que se resuelva la pregunta del problema teniendo en cuenta los ítems 4 y 5. Entonces decimos que nuestra pregunta fue ¿cuántas bacterias habrán en la colonia después de 10 horas? Entonces reemplazamos en nuestro resultado final que nos había dado. Entonces población de bacterias en 10 horas, esto significa las 10 horas, es igual a 200 exponencialmente de exponente, perdón, de 0.0446 por 10. Entonces decimos, población en 10 horas es 200 exponente a 0,446. Acá hacemos, digamos que acá minimizamos, perdón, acá minimizamos un poquito el problema, entonces decimos la exponencial de 0.446 es igual a 1 a 1562. Entonces sustituimos. Entonces cuando la población de bacterias equivalga a 10 horas, nos daría entonces 200 por 1562. Entonces nos quedaría como resultado 312,4 bacterias poblacional. Entonces,
Y entonces acá, como les venía diciendo, nuestra conclusión es: con este valor logramos determinar y afirmar que en 10 horas habrá un total de bacterias de 312,4. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.